Jesús ya inició su último día antes de su muerte. Y en estas circunstancias, arrestado en el huerto de Getsemaní por los soldados del sumo sacerdote y abandonado por sus discípulos, el viernes iba a ser un día largo y un día de mucho sufrimiento. Y un día en que se va a encontrar con acusaciones, con testigos falsos, con juicios irregulares, con dos sentencias, estas dos sentencias basadas en dos acusaciones. Una de ellas por blasfemar. ¿Qué es decir una blasfemia? Bueno, blasfemia es injuria contra alguien sagrado. Si se habla mal del Señor, si se habla mal de Dios, diciendo cosas malas de sus atributos, bueno, eso es blasfemar. Si alguien se atribuye cualidades divinas, eso es blasfemar. Pero si alguien que tiene cualidades divinas se atribuye cualidades divinas, eso no es blasfemar. A Jesucristo se le preguntó si él era el Mesías y contestó que sí. Y fue acusado y sentenciado por blasfemia. Por más que haya contestado una verdad. Otra sentencia que se basó en otra acusación fue la de insurgencia. ¿Qué es esto? Es el levantamiento contra la autoridad. Se lo acusó de autoproclamarse rey. Habiendo un emperador, habiendo un César, ¿sí? Y el César está por encima de todo, nadie es autoridad frente al César, en un pensamiento romano. El César es la autoridad y la sentencia fue, este es el rey de los judíos, ¿sí? Y un título que no podía exhibir en un gobierno romano. Nadie puede ir en contra de la autoridad del César. Como hay dos sentencias basadas en dos acusaciones, podemos decir que hubo dos juicios. Uno judío, totalmente religioso, pero que tenía una limitante, no podía ejecutar la muerte. Otro juicio, uno romano, totalmente cargado de una carga política, ¿sí? Y este era el único camino que tenían hacia la muerte. Todo esto tenía un motivo, todo esto tenía un objetivo. ¿Cuál era? Que Jesús muriera. Lo llamativo es que las dos partes, tanto el acusado como la parte del acusador, esperaban la misma resolución por distintos motivos. Los acusadores querían la muerte de Jesús por envidia, por ira, por privilegios, por estatus, por ego, por negocios, por un montón de cosas. Y por el lado del acusado, también esperaba la muerte, pero en cambio el motivo éramos nosotros. Esperaba la muerte por vos y por mí. Vamos a ver las distintas partes de estos dos juicios. En principio vamos a empezar con el juicio en el cual presentan a Jesús a las autoridades judías. Para eso vamos a leer en Juan 18, vamos a estar haciendo base en dos pasajes, principalmente Juan 18 y Mateo 26 y 27. Vamos a leer bastante, porque hay que armar este rompecabezas, ¿sí? No todo aparece en todos los evangelios y hay que ir yendo de un lugar para otro para seguir la cronología. El primer encuentro, la primera parte, le dije que el primer juicio, el juicio frente a las autoridades judías, lo dividimos en tres partes. Y son las tres, y los tres interrogatorios o las tres veces que mandan llamar a Jesús para juntarse con alguien. Y el primer encuentro es frente a Anás. Este relato se narra nada más que en Juan 18, que vamos a leer, versículo 12. Dice, entonces la compañía de soldados
el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Sigue diciendo el versículo 19, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Versículo 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si ha hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Amás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Primera parte, Jesús frente a Anás. En esta primera parte del juicio fue un encuentro informal, ¿sí? Además era un ex sumo sacerdote que había sido removido de su cargo por los romanos, pero todavía era respetado muchísimo por los judíos. Además, Anás, era una persona con mucha influencia y con mucha importancia dentro del círculo judío. Y mientras el Sanedrín, el concilio, el tribunal de todas esas personas se iba reuniendo para llevar a cabo verdaderamente el juicio, Anás no pierde la oportunidad de interrogar a Jesús. En este interrogatorio, que es informal y fuera completamente de la ley, Anás intenta sacarle una confesión a Jesús. Pero Jesús se encuentra con una persona, Anás, un Jesús que conocía bien la ley, que conocía bien cómo tenía que responder y cómo eran los procedimientos. Y la ley dispone que para acusar a alguien, a una persona, se necesitaban por lo menos 2 testigos. Entonces, cuando Anás viene y le pregunta a Jesús, ¿Jesús qué le dice? Si querés acusarme, 2 testigos. ¿Sí? Si ustedes ven en el versículo 21, dice: ¿por qué me preguntas a mí? Preguntan los que han oído, testigos. Que les haya yo hablado, testigos. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. No me preguntes nada a mí, pregúntale, acusame con testigos. Un soldado frente a esta contestación se extralimita y reacciona frente a Jesús. Y Anás manda a Jesús frente al sumo sacerdote vigente, que era Caifás. Mientras tanto, a todo esto, toda la cúpula religiosa, ¿qué estaba haciendo? Estaba buscando testigos, ¿sí? Por todos lados, buscando testigos, alguien que testifique en contra de Jesús. Esto nos lleva a un juicio con muchas irregularidades, ¿sí? No se podía, en primer lugar, sesionar, no se podría juntar el concilio para debatir la muerte de nadie por la noche, ¿sí? Y ahora nos encontramos en plena noche, ¿sí? No podían sentenciar y ejecutar a muerte a un criminal el mismo día, ¿sí? Tenían que primero marcar sentencia, después confirmar la sentencia y después recién matarlo. Esto llevaba muchísimos días. Los testigos no había que buscarlos, ¿sí? Los testigos tenían que ser parte de los acusados. No es que primero lo acuse y después busco los testigos, sino que la acusación viene con testigos. Pero probablemente la falla más grande que el Sanedrín cometió fue la de juzgar y sentenciar a Jesús antes de que llegara.
Ustedes me escucharon hablar de Sanedrín, concilio. ¿Qué es esto? Bueno, es una especie de tribunal, un cuerpo gobernante de la comunidad judía que controlaba la vida religiosa y política. La membresía se basaba en la edad de las personas y la cantidad de riquezas que poseían, ¿sí? Y el presidente de este tribunal, de este concilio, de este Sanedrín, era el sumo sacerdote. Y este concilio tenía la última palabra en casos que tuvieran que ver con la ley y las cuestiones judías. Y una vez que se reunió todo este Sanedrín, que no era algo automático, había que ir a buscar a todos los integrantes, una vez todos reunidos, junto con el sumo sacerdote, se arma este concilio y empieza la segunda parte de este juicio judío. Vamos a Mateo 26, a partir del versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, más Pedro le seguía de lejos hasta el patio de sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el final. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces lo escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Otros le abofetaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Empieza la segunda parte de este juicio judío. Y empieza el juicio y todos acordaron que era culpable, ¿sí? Pero todavía no sabían de qué. Ese era el problema. Y es así que se presentaron acusaciones, se presentaron testigos, pero no había 2 que dijeran lo mismo. Si no encontraban 2 que unificaran su criterio para poder acusarle de algo, hasta que en el versículo 60 dice: pero al fin vinieron 2 testigos falsos, 2 testigos que concordaron en hacer una acusación que podría llegar a prosperar. ¿Y cuál era esta acusación? Él dijo que va a destruir el templo y edificarlo en 3 días. ¿Cómo van a amenazar con destruir el templo? Dijeron todos en el concilio. Una frase totalmente sacada de contexto, ya que Jesús no hablaba del edificio, sino de su propio cuerpo, y los mismos discípulos lo iban a entender pasado el tiempo. Pero en fin, se agarraron de esta frase para armar una acusación falsa. Pero esta acusación tampoco fue consistente, porque los testigos no eran del todo convincentes. Fíjense en lo que dice Marcos, no lo busquen, Marcos 14, 56 al 59, porque muchos decían falso testimonio contra él, lo mismo que leíamos en Mateo, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose uno, dieron falso testimonio diciendo:
nosotros le hemos oído decir, yo derribaré el templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro sin manos. Y fíjese lo que dice el versículo 59. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. O sea que ni siquiera estos 2 testigos falsos, que podían llegar a armar una especie de acusación, tampoco eran del todo convincentes. No concordaban entre ellos. Caifás, con la intención de sacar una declaración que sirva para acusarlo, se para y le pregunta a Jesús, ¿no respondés nada frente a estas acusaciones? Como quien quiere pinchar a alguien, ¿no? Y Jesús se quedó en silencio, ¿sí? Y en esta ocasión fue un silencio sumamente elocuente. Por un lado, indica un control absoluto que tenía Jesús sobre sus emociones. Y por otro lado, indica que Jesús sabía que las mentes de las personas que estaban ahí estaban cerradas a la verdad. Además, Jesús ya había decidido permitir que lo crucificaran. Solamente cuando Caifás lo puso bajo juramento, que esto lo vemos, si quieren lo releemos en el versículo 63, mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Solamente cuando Caifás lo puso bajo juramento, el Señor respondió. Y ahí el silencio, en ese momento, hubiera significado una negación. Si él se quedaba callado, estaba marcando una negación. Pero Cristo contestó, Cristo e Hijo de Dios son títulos esencialmente sinónimos. Si se le atribuía que era el Cristo, también era el Hijo de Dios. ¿Y qué respondió Jesús? Tú lo has dicho. La respuesta es una afirmación. Y no queda ahí simplemente, sino que la amplía. Sigue diciendo, versículo 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En líneas generales les responde, un día yo voy a ser el juez y vos vas a ser el acusado, el preso. Eso era lo que le estaba diciendo. Caifás entendió que las palabras que Jesús le estaba diciendo eran suficientes como para acusarlos y para armar una causa en su contra. Le parecía una clara blasfemia contra Dios. Sin embargo, Jesús estaba diciendo la verdad. Él era el Mesías prometido, Él era el Hijo de Dios, Él era el Cristo. Caifás hace una puesta en escena, ahí se rasga las vestiduras, como marcaba la tradición, y hace notar la acusación, ¿sí? Está blasfemando. Y la escena termina, acá en Mateo, con un Jesús que está ahí recibiendo escupidas, siendo golpeado y siendo ridiculizado. Y la noche sigue, el concilio se toma un receso y Jesús queda a la espera. Y al amanecer comienza la tercera parte de este juicio judío. Según la ley, como dije antes, la sentencia de muerte tendría que pronunciarse un día y que fuera de día, no de noche, y ratificarse en otro concilio al día siguiente. Sin embargo, habiendo condenado a Jesús de noche y estando próximo a la Pascua, adelantaron todo y no quisieron esperar al día siguiente, sino que
se reunieron ni bien salió el sol al amanecer para ratificar la sentencia. Y seguimos leyendo. Mateo 27, versículo 1 y 2, dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ya tenían la acusación, ¿sí? Es una acusación de blasfemia. Tenían la sentencia, se merecía la muerte por tal acusación. Ahora tenían un inconveniente, no podían matar a nadie. Necesitaban un juicio romano para que la sentencia que ellos querían, que ellos consideraban que era la correcta, se pueda llevar a cabo. Así que Jesús es trasladado hacia Pilato, el único que era capaz de lograr la sentencia que los judíos religiosos querían. Y llegamos al juicio romano. También 3 partes. La primera parte de este juicio es un encuentro entre Jesús y Pilato. Seguimos leyendo, Mateo 27, versículo 11. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Nos encontramos con este personaje, Pilato, que era el procurador o gobernador, era el representante del emperador, del César, en la región, era la imagen misma del emperador. Y frente a esto, la estrategia de los religiosos que llevaron a Jesús a presentarse a Pilato cambia rotundamente, ¿sí? Lucas 23, 2 dice, no lo busquen, se lo leo, es un versículo solo, y comenzaron a acusarle diciendo, los religiosos, los sacerdotes y los ancianos, a Pilato: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Sí? ¿Alguien leyó algo de blasfemia acá? No. Cambiaron totalmente la visión. ¿Por qué? Porque tenían muy claro que a Pilato no le importaba nada si Jesús era blasfemio o no. Lo único que lo podían acusar era por otra vía, por otro camino. Y es así que plantearon: acá el que te presentamos es un agitador de la nación. Prohíbe dar tributo al César, cosa que era totalmente mentira y que había explicado Jesús que era totalmente contrario a esta idea. Y por último le dicen: y es este el que se autoproclama rey. Estas acusaciones son falsas, pero iban a hacer lo que sea necesario los sacerdotes y los ancianos para llegar a una sentencia de muerte. Y Pilato le pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Las cuestiones religiosas a Pilato no le importaban, solo le importaban las políticas, ¿sí? ¿Qué es esto de que sos rey? ¿Sí? ¿Sos rey? ¿De verdad sos rey? Y Jesús le responde en Juan, si quieren búsquelo, Juan 18, 34. Dice así: Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato. Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz.
le dijo Pilato en forma burlona, ¿qué es la verdad? Lo que le explica Jesús a Pilato es, nosotros tenemos, vos y yo, Pilato, distintos conceptos de lo que es el reino. ¿Sí? Jesús le dice, yo no soy un rey político, yo no busco posicionamiento territorial, yo no busco nada de lo que vos tenés en la cabeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su reino no está asociado con las entidades terrenales. Su reino existe en la dimensión espiritual, su reino es eterno. No sabemos si Pilato entendió esto, pero sí que no vio a Jesús como una amenaza. ¿Sí? Jesús siguió siendo acusado por los sacerdotes, siguió siendo acusado por los ancianos, como leímos en Mateo, pero también Mateo dice, frente a estas acusaciones, Jesús no dijo nada, no respondió nada. Y Pilato está en un problema, porque no sabe qué hacer. Y frente a eso, en un momento, se entera, se escucha por ahí la palabra Galileo. Entonces pregunta, ¿qué? ¿Jesús es Galileo? Y le dicen, sí, es Galileo. Y Pilato se entera que está Herodes en la ciudad, gobernador de Galileas, y siendo Jesús Galileo, se lo manda a Herodes, a ver si puede generar una sentencia. Es así que llegamos a la segunda parte de este juicio romano. Es Jesús interrogado por Herodes. Lucas 23 nos narra esta porción. Lucas 23, a partir del versículo 6, dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle, hacerle alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estando los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia, entonces Herodes, con sus soldados, los menospreció y los escarneció, vistiéndole con una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Herodes estaba muy entusiasmado por conocer a Jesús, y Jesús no respondió a nada en su interrogatorio. Y esto hizo que Herodes empezara a burlar de él, la gente que estaba alrededor también, hasta le pusieron una ropa carísima. ¿Para qué? Para burlarse de él. Y lo mandaron de nuevo a Pilato, sin haber encontrado motivo para condenar a muerte a Jesús. Llegamos a la tercera y última parte de este juicio romano, y es la sentencia frente a Pilato. Volvemos a Mateo 27, a partir del versículo 15. Vieron que es como un rompecabezas esto, ¿eh? Hay que ir armándolo de a partes. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal y su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo
el gobernador les dijo: ¿a cuál de estos dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. A Pilato se le ocurre una idea. Dice: voy a usar este instrumento que tenemos en uso, ¿sí? El de soltar un preso. Y confiando Pilato en el buen criterio del pueblo, Pilato escogió al preso más famoso, al preso más peligroso, al preso menos digno de ser liberado: homicida, sedicioso, asaltante, una hermosura de persona. Y lo pone a competir frente a Jesús. La intención de Pilato era forzar al pueblo, ¿para qué? Para que eligieran en favor de Jesús. Y les pregunta, les consulta: ¿a quién eligen? Y el pueblo responde en el versículo 21: a Barrabás. Ahora, es interesante ver en Pilato que hay 6 referencias en las que Pilato afirma la inocencia de Jesús. No las vamos a leer, ya fuimos leyendo partes salteadas y vamos a seguir leyendo algunas, pero están en Lucas 23:4, en Lucas 23:14, Lucas 23:15, Juan 19:4, Juan 19:6 y Mateo 27:24. En todos estos lugares, Pilato hace referencia o afirma la inocencia de Jesús. Y Pilato era el responsable por aplicar la justicia romana. Famosa la justicia romana por asegurar un juicio justo para todos. Y Pilato dejó esa responsabilidad, la dejó en manos de la multitud, para que la multitud dictara la sentencia. Versículo 22. ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Y todos dijeron: sea crucificado. Viendo el alboroto que estaba provocando esta situación, analizó Pilato desde su perspectiva el costo-beneficio de lo que estaba pasando. Por un lado, en un lado de la balanza, Pilato pone a una multitud descontrolada que estaba ahí, a las afueras. También pone en esa balanza la amenaza al César, al emperador. Poco probable, pero lo pone en la balanza. O también pone en la balanza una mala información que pueda llegar a Roma sobre esto que estaba pasando, sobre un falso rey, o algo que pudiera afectar su reputación en Roma a la vista de todos sus pares, aunque él entendiera que esta amenaza no era nada creíble, pero lo puso en la balanza. También puso en esta balanza de justicia rara que tenía Pilato, agradar por razones políticas al pueblo que estaba ahí abajo, a todos los que estaban esperando algo de él. Y ahí está la balanza con todo este peso. Y del otro lado, en esta balanza rara de justicia, pone a una persona sola, ¿sí?, que nadie pedía por él, que nadie reclamaría y que le parecía que estaba solo en el mundo. Pone las dos balanzas y sin decidir nada, decidió. ¿Sí? Mateo 27, último pasaje, 27 al 24, con la resolución que todos conocemos. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó
para ser crucificado, perdón. Intentó no decidir y decidió, ¿sí? Intentó desligarse de la responsabilidad, pero no pudo. Isaías nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de los dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías predijo proféticamente lo que iba a esperar. Nadie salió a defenderlo, nadie habló en su favor, fue abandonado. Y solo llevó la carga. Y así Cristo fue injustamente condenado a morir. Su juicio había ocurrido exactamente según el plan. El objetivo se había cumplido. Jesús iba a morir. Lo llamativo es lo mismo que decía al principio. Es que las dos partes, el acusado y el acusador y los acusadores, esperaban el mismo resultado por diferentes motivos. ¿Sí? Y el plan de Dios en todo esto tenía su lugar según lo previsto desde la eternidad. Jesús murió por vos y Jesús murió por mí. No porque lo haya dicho Caifás, no porque lo haya dicho Pilato, no porque lo haya reclamado la multitud, sino porque Él quiso. Él quiso entregarse por cada uno de nosotros. Él quiso entregarse en nuestro favor y para nuestro beneficio.